Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos esta semana a este pequeño espacio que llamamos Reinvéntate con Gaby Benítez, que soy yo. Yo soy coach y terapeuta holística y nuevamente estoy feliz de darte la bienvenida a este espacio para compartirte un tema más que a mí me parece interesante, curioso y la verdad es que muy frecuentemente causa dilemas y problemas con algunos de mis coaches y de mis pacientes. Ya ustedes me dirán también si con ustedes también hace así como que un poquito de ruido. Y es el tema de la comunicación asertiva. Es decir, ¿cómo hacerle para poder decir que sí cuando quieres decir que sí? ¿Cómo hacerle para decir que no cuando quieres decir que no? Sin sentirte culpable, ni obligado, ni mucho menos. Para vivir desde tu verdad, para hacer lo que realmente quieras y no perderte en el dilema frecuente o en el deber ser, ¿no? En el deber ser que a veces sentimos de complacer a los demás, de darles gustos, de estar ahí para todos, menos para nosotros. Y eso es súper, súper frecuente. Hola Angie, hola Bárbara, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Y todo esto, bueno, el tema de hoy me surgió a raíz de un post que puse en el grupo de WhatsApp que tengo, que diario les mando, o casi diario les mando una frasecita o un pequeño ejercicio para reflexionar y también lo comparto en mis páginas aquí en Facebook, ¿no? Y dice así: si estás ocupado, dilo. Si estás enojado, exprésalo. Si vas tarde, hazlo saber. Si no quieres hacer algo, sé directo. Si no estás seguro, pregunta. Cosas simples que hacen grandes diferencias. Esta frase me la volé de por ahí, no me acuerdo la verdad de en qué página la encontré, pero se me hizo súper interesante porque muchas veces perdemos nuestra esencia, perdemos esa conexión con lo que nosotros queremos hacer, con lo que realmente nos interesa, por estar viviendo, viviendo la vida en compañía de los demás, o sea, haciéndoles como de dama de compañía. Haciéndoles como segunda, siempre estar a expensas de lo que desean los demás de nosotros. Y nuevamente caemos en algo de lo que hemos platicado en los lives anteriores, en no ponernos como prioridad a nosotros mismos. Esto, bueno, como les decía, puede parecer lógico que digamos que pues yo digo sí cuando quiero, pero no es tan fácil. A veces, honestamente, la práctica se hace un poco ruda cuando se trata de ciertas personas, se trata de casos especiales, se trata de alguien que yo quiero, se trata de alguien con quien estoy muy comprometido y realmente no quiero hacer algo, pero me veo obligado. Y esto no se trata, obviamente, o sea, independientemente de comunicación asertiva o no, no se trata de volvernos como que los tiranos y decir no a todo, ni aislarnos y nunca apoyar a nadie, ni nada de eso, ¿no? Pero simplemente es como empezar a practicar ese darnos el espacio y el tiempo para nosotros mismos. Por supuesto que podemos acompañar a los demás, por supuesto que podemos hacer favores, por supuesto que podemos ir a miles de cosas, ¿no? Siempre y cuando esté en nuestros planes, siempre y cuando vaya con nuestra esencia. A ver, ¿cuántas veces no hemos ido a eventos que realmente no nos interesan, no queremos ir? Y llegamos con nuestra cara así de este tamaño y nos la pasamos re mal porque no solo nos enojamos con la persona que nos llevó y que nos invitó, sino aparte estamos enojados con nosotros mismos porque no fuimos capaces de decir que no. Entonces ese es como que el arma de doble filo en este caso, ¿no? Cuando no te atreves a ser tú mismo, a decir sí, a decir no, a dar tu opinión, a expresar lo que sientes, entonces pues te tragas muchas cosas. Y te pasa el tiempo en eventos, socializando con gente o haciendo cosas que no te interesan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Puede ser a que no nos conocemos bien, a que realmente no sabemos lo que queremos, que sucede. Entonces dices, bueno, pues si yo no me voy a pasar el día ahí viendo la tele en mi casa, a ir de aquí para allá como de dama de compañía, pues voy. Pero pues eso no es vivir, eso no es tener un objetivo y una meta clara en tu vida. Eso es pues como que estar ahí, como les digo, a expensas de lo que los demás quieren, ¿no? Otra es pues estar como haciéndonos querer.
Muchas veces estamos haciendo cosas porque los demás nos acepten, por llevar la fiesta en paz, muchas veces también, ¿no? O sea, hay veces que cuando, por ejemplo, cuando las personas que tienen pareja, ¿no? Muchas veces pasa que, híjole, tienes cero ganas de ir a ese evento familiar o a ese evento del trabajo de la otra persona, ¿no? O a esa, lo que sea. Entonces, pues hay cosas que se pueden negociar, pero hay veces que sí vale la pena decir, ¿sabes qué? Esta vez vete tú. Quizá yo estoy muy cansada, quizá tengo otras cosas que hacer, quizás se empalman y es llegar a un buen acuerdo. Yo creo que todas las cosas que queramos se pueden decir de buena manera y para eso es este live, precisamente para darles tips de comunicación asertiva. Cómo decir lo que necesitan decir de una manera tal que la persona no se sienta ofendida, que no se sienta herida y que tú también hagas como que fuerte esa voz interior que muchas veces no tenemos. Muchas veces la sacamos ya hasta que nos tienen hasta acá las otras personas y que explotamos cuando no es lo más correcto. Entonces lo mejor es ir encontrando así como la fórmula mágica, que se las voy a dar al ratito, para ir diciendo las cosas poco a poco, para ir manejando nuestras agendas, nuestros intereses de tal manera que puedan compaginar, no solo poniéndonos como prioridad, sino también compaginándolas con el deber ser hasta cierto punto. Como les decía, no se trata de cortar de tajo con todo y volverme la huraña de primera o el antisocial de marca, ¿no? Entonces, simplemente es llegar a un punto saludable, sano, donde todos estemos contentos, ¿ok? Entonces, muchas veces esto de quedar bien y de ser aceptados haciendo cosas que no queremos, evidentemente nos es inculcado desde la más tierna infancia, ¿no? Tienes que saludar a todos, tienes que estar en todas las cenas familiares, tienes que tal o cual cosa. Y pues se nos queda la costumbre, ¿no? Porque ¿cómo vas a desafiar al patriarca de la familia diciendo que no? O ¿cómo vas a decir que no a una simple reunión familiar? Pues si van todos, ¿cómo tú no vas a ir, no? Puede ser que estés agotada, puede ser que estés súper harto de toda la semana y lo menos que quieres hacer es irte a meter a una reunión familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vale decir que no a veces. Se vale darte tu tiempo, se vale decir necesito este tiempo para mí. Y la verdad es que muchas veces no necesitas siquiera estar dando explicaciones a los demás. O sea, ponte a pensar, ¿cuántas veces a ti te dan explicaciones cuando te dicen que no? Cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora no puedo. Realmente es poca la gente que te da una explicación así exhaustiva y creíble de por qué no hace las cosas. Realmente no es necesario. Y si empiezas a hacer este ejercicio de respetarte a ti mismo, respetar tus necesidades, respetar lo que tú eres, puedes también empezar a hacer lo propio con los demás. Más bien, es como una reciprocidad, ¿no? Si tú vas a exigir hasta cierto punto que se te respeten tus formas de pensar, tus horas, tus actividades, pues obviamente también lo deseable es que tú respetes a las de los demás. Entonces esa oportunidad que tú vas a exigir para ti, también las vas a tener que dar a los demás. O sea, es algo como lógico. Y no es tener que así como obligación, sino que a la larga se te va a ir haciendo como costumbre, como que es algo normal. O sea, si yo tengo derecho a expresar lo que quiero, a hacer lo que yo quiero, ¿por qué las demás personas no? O sea, ¿quién soy yo o quién es tal o cual persona para obligar a los otros a hacer lo que no quieren, ¿no? Entonces, es como ir cambiando un poquito el chip. También otra razón por la que no decimos sí o no cuando realmente lo deseamos es por pena. ¿Y a qué se debe la pena? Pues nuevamente a falta de confianza en uno mismo, a baja autoestima posiblemente, porque ¿cómo yo le voy a decir que no a tal persona? O sea, ¿cómo voy a aceptar que no me interesa tal o cual propuesta? ¿Qué van a decir los demás? Me va a dar pena que los demás sepan que a mí me interesa tal o cual cosa. O sea, realmente todos somos individuos separados de los otros, ¿no? Entonces el sabernos individuales, como que nos hace, o sea, como que es el primer pasito para darnos esa fuerza para empezar a poner límites. Nuevamente caemos en la típica palabrita de los límites. Y es como que la base de la comunicación asertiva también. Hola Maru, hola Clau, gracias por lo que me dices, Clau.
Esto, esto de no decir las cosas también tiene mucho que ver con la forma en la que fuimos educados. ¿Cuántas veces de chiquitos nos dijeron, no, es que los niños no opinan, es que tú no tienes por qué opinar, tú no tienes por qué decir, cuando hablan los demás mejor tú calladita? O si vas a decir algo que altere a los demás, mejor cállate. Palabras más, palabras menos, pero pues muchas veces fuimos educados de esa manera, ¿no? Y posiblemente esas personas, los patriarcas, a esas personas a las que les debemos respeto, ya no están. Pero nosotros en nuestra mente jerarquizamos o damos cierto peso o cierta importancia a unas u otras personas. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor en aquel entonces, cuando éramos chiquitos, el abuelo era el que decía o la abuela era la que decía y no había forma de desafiar la autoridad, bueno, a lo mejor ellos ya pasaron al otro mundo, pero ahorita entonces a lo mejor es mi mamá o mi papá. Si ya no están o no tienen ese tanto peso, a lo mejor es mi pareja, a lo mejor yo no puedo desafiar lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres, o también cuántos hombres, hay que, oye, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Ay, pues a ver qué dice mi esposo. Oye, ¿no te gustaría ir a tal cosa? O te invito a un curso de tal y sabes que a la persona le súper interesa o le serviría muchísimo y lo sabe. Ay, es que es día familiar. Oye, pero pues bueno, haces algo en particular, haces una, no sé, comida, tienes algo en... No, estamos en la casa ahí todos viendo tele. O sea, es muy, muy importante que te tomes tu tiempo y tus prioridades. Puede ser que ese día familiar lo intercambies por el que sigue o por el siguiente fin. O sea, puede ser, como les decía, una negociación. Tú haces una cosa y lo compensas después con alguna otra, ¿no? Gracias, Luis Carlos, gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente, límites, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que encontrar la forma en decir las cosas con verdad y con asertividad. Como les decía en un principio, puedes decir absolutamente lo que sea, a quien sea, de la mejor manera. Con tu más cálida sonrisa, con la calma del mundo, con las mejores palabras. Y ahí no hay manera de que la otra persona no se entere. No hay manera de que te digas que no entendí, es que no algo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ejercitar todas estas herramientas para que te escuchen, para que sepan lo que quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, se acaba hasta este momento, se acaba ese punto de ir por la vida aceptando cosas que queremos y situaciones, cosas que no queremos y situaciones que nos incomodan, ¿no? También hay veces que hay injusticias, que hay cosas que no nos gustan nada donde estamos, o sea, estamos viendo algo incorrecto a nuestro alrededor y tampoco decimos nada. Por supuesto que hay que tener prudencia y lo que sea, pero hay veces que sí podemos intervenir, pero nuevamente, nos entrenaron para no hacer olas, nos entrenaron para no hacer más problemas, entonces mejor nos quedamos calladitos, bien bonitos, ¿no? Pero adentro se nos queda, o sea, por ejemplo, en ese caso de las injusticias o de algo que está incorrecto, pero tú te estás dando cuenta de que una persona está siendo afectada o algo está mal, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ti? Puede ser que de momento, pues bueno, ya total, pues esa persona es su conflicto, es su problema, a mí qué, pues yo no estoy ahí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa contigo? O sea, tú sabes lo que viste, tú sabes que podías haber hecho algo, tú sabes cuál es tu verdad y tú sabes que podías haber alzado la voz, pero no lo haces porque ¿quién eres tú para decir algo, no? ¿Qué van a decir los demás? O sea, ¿quién me creo yo para levantar la voz o para defender a alguien? Entonces, eso hay que empezar a cambiar para pues, poder cambiar también el mundo, ¿no? En el que vivimos. ¿Cuántas veces no hemos dejado de hacer o de decir cosas y pues por eso estamos como estamos en ocasiones, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando te invitan o cuando te hacen alguna propuesta que no quieres aceptar? ¿Aceptas a fuerza o pones límites? Ale, te cuesta trabajo, sí, ahorita, y es algo muy común, no se sientan ni siquiera mal, porque a todos nos cuesta trabajo, y ojo, hay veces que, por ejemplo, tú puedes ser muy buena para poner límites en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y hacer negociaciones, y bien, pero en tu casa no, y eso tiene que ver ya con las heridas que trae uno dentro, con las creencias y con las carencias, ¿no? Entonces, a ver, siguiendo con las preguntas, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo te sientes ahorita?
¿Estás bien con los demás o estás enojado con alguien que de cierta forma te empuja a hacer cosas que no quieres? ¿Estás enojado contigo mismo? ¿Te sientes frustrado o estás bien? ¿O te sientes escondido detrás de una máscara? ¿Es una máscara adaptable? ¿Es una máscara simpática que a todos le cae bien, pero pues tú sabes que a ti no te caes nada bien cuando estás de esa forma tan maleable y tan acomodaticia para todos los demás? ¿Qué tanto recuerdas día con día y actividad con actividad todo lo que eres tú en realidad? Cuando vivimos detrás de esta máscara, puede ser que por un momento o por un tiempo determinado digas, bueno, no tengo problemas, llevo bien mi matrimonio, a mi familia pues la tengo bien, mis papás están contentos conmigo, ok, ¿y tú cómo estás contigo? ¿Qué tanta amargura o qué tanta frustración hay contigo mismo? ¿Sabes todavía quién eres? ¿Sabes qué te gusta? ¿Qué tanto haces lo que te gusta hacer? Entonces, esta y 1000 preguntas más surgen cuando llega ese punto de preguntarte qué tanto de ti has olvidado por darle gusto a los demás. Entonces, esto de encajar en la sociedad es muy relativo, ¿no? Por supuesto que es una necesidad básica, pero ¿hasta qué punto vas a satisfacer esa necesidad dejando a un lado tu necesidad de ser tú mismo? Eso es un equilibrio que hay que encontrar, ¿no? Bueno, entonces el decir, nada me cuesta darle gusto, nada me cuesta hacer esto, nada me cuesta, sí te cuesta. Y hay que ver qué tanto te está costando. Puede ser desde corajes, puede ser desde un dolorcito de cabeza, puede ser desde reprochitos hacia esa otra persona, pero si pasa mucho tiempo, puede ser que ese reprochito hacia la otra persona se vuelva un resentimiento enorme y terminar en conflictos ya realmente irreparables. Y tú, contigo mismo, pues te puedes ir amargando, frustrando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por naturaleza, nos gusta salirnos con la nuestra. Eso es evidente, ¿no? ¿A quién no le da gusto que las cosas se hagan como tú quieres? Entonces, ¿qué te parece si empiezas a jugar el juego de salirte con la tuya? Y como les decía al principio, no es a la mala, es haciendo las cosas bien, asertivamente, ¿no? Con una autoestima perfectamente bien trabajada, no mermada, de manera que busques una situación de ganar-ganar, donde ambas partes salgan con lo mejor, ¿no? Donde no se descuide ni una ni otra, etcétera, etcétera. Entonces, la solución a todo esto, como les decía, es la comunicación asertiva, que al ponerse en práctica, pues favorece el respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Las herramientas pues se aplican en todo, como les decía también, ¿no? Tanto en la vida personal como en el trabajo. Esto es universal. O sea, simplemente hay que empezar a ver de qué manera las adaptamos, porque siempre se puede. Sea como sean las personas con las que nos topamos en el trabajo o el tipo de empresa, hay formas de lograrlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver básicamente la comunicación, pues como todos sabemos, es la forma en que se transmite un mensaje entre un emisor y un receptor. Esa es la comunicación. La comunicación puede ser un grito, puede ser una orden, puede ser una frase buena onda, ¿no? Pero la comunicación asertiva ya es la forma en la que uno expresa sus opiniones con respeto y con esa actitud positiva, pensada como con más detalle, ¿no? Con más claridad, y que crea un mayor impacto, un mejor impacto en tus relaciones. Entonces, esta comunicación debe tener las siguientes características. Fíjense bien, estas son buenos tips, ¿eh? Una, tienes que hacerlo, o sea, las cosas que tengas que decir, tienes que hacer mirando a las personas de frente, ¿no? De preferencia. ¿Qué pasa cuando tú llegas y le dices algo a alguien y que no te está pelando, ¿no? Que te está haciendo algo así en la compu, o que está leyendo, o que está viendo la tele, y tú hable y la otra persona no te pela? Se siente horrible, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de comunicación, tienes que mirar a las personas. Otra, la postura corporal debe ser abierta. ¿Qué quiere decir esto? Nada de brazos cerrados, de voltear el cuerpo, de no mirar, de bajar la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también puede ser literal voltearse, cerrar las piernas, cruzarlas, etcétera. Todo esto es como poner bloques entre una persona y la otra. Esto que demuestra interés y sinceridad.
Otro, observar nuestros gestos y controlarlos. Esto es muy difícil para las personas que somos muy expresivas con los ojos o con la cara. Hay veces que esas reacciones son automáticas y puede ser que tu boca se tarde más en decir las cosas, pero tus ojos y tu cara ya te están delatando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que estás diciendo una cosa con la boca y con tu mirada estás pero apuñalando a la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso es interesante esto, porque puedes grabarte o sacarte fotos o verte al espejo si es que practicas algún diálogo o lo que sea, para ver qué tipo de gestos haces cuando dices las cosas. Hay veces que no nos damos cuenta, pero hay personas que sí nos dicen, es que siempre que te digo tal cosa haces así el ceño, ¿no? O siempre que te digo tal otra, me tuerces la boca. Entonces a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero la persona sí, y la persona interpreta. Y por supuesto que son microgestos que significan algo. O sea, cuando tuerces la boca es una señal de desaprobación o de desprecio, así como... Cuando frunces el ceño es así como o de enojo o de ya viene otra vez a darme lata, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Otra es el nivel de voz, modularla, cuidarla. ¿Qué es cómo usas tu voz para comunicarte? Esto es muy importante. No sé, o sea, hay veces que puedes decir la cosa más dulce, pero si la dices golpeadito, te sale como otra intención. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También es importante que te grabes, ¿no? Porque a lo mejor tú y tu familia son de hablar fuerte, ¿no? Y son directos y así. Entonces así estás acostumbrado y te parece bien, sí, a ti. Pero a las demás personas a lo mejor no están acostumbradas a ese tono. Entonces se sienten agredidas o amedrentadas con tanta firmeza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra, analiza cuánto tiempo escuchas y cuánto tiempo eres escuchado. O sea, qué tanto intercambio hay realmente y qué tanto impacto y qué tanta receptividad hay entre los mensajes. Eso es importante. Aprender a escuchar, y la escucha activa es un tema de otro live completamente diferente porque es muy largo y es muy interesante. Ahorita vamos a ver un poquitito, pero es interesante practicar la escucha activa, ¿no? Otra característica de la comunicación asertiva: identificar cuándo, cuánto, cómo y dónde intervenimos. Eso es muy importante. ¿Y qué tipo de cosas decimos, no? Muchas veces tenemos el mensaje adecuado, estamos poniendo límites, pero lo decimos cuando la persona ya está así histérica, o cuando ya está cansada, o cuando ya no nos está poniendo atención, o ya se durmió. Entonces no nos sirve de nada. Tenemos que encontrar el momento perfecto para decir las cosas, para que el mensaje sea recibido de la mejor manera, ¿ok? En general hay que crear un clima propicio para compartir estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en una familia, si todo el mundo está siempre peleando, todo el mundo estresado, nadie se pela, todo el mundo está en su nube todo el tiempo, pues ¿de qué manera o en qué momento va alguien a decir algo? Es muy difícil, ¿no? Entonces, las opiniones y todo puede ser que caigan en el vacío o puede ser que generen pleitos. Uno nunca sabe. O sea, si nadie se mira, si todo el mundo está en el mismo espacio pero no interactúa, es muy difícil. Entonces, siempre hay que generar un espacio donde pueda haber esta comunicación, donde pueda haber esta apertura hacia las personas con las que convivimos, ¿no? Comunicarte asertivamente te ayuda a que el mensaje se asuma con más facilidad y de forma más clara, sin que nadie se sienta agredido o amenazado, como te decía. O sea, sobre todo en el momento en que tú vas a poner un límite o a decir no a algo, cuando tú lo dices de forma tranquila, la persona no se siente mal. O sea, no es lo mismo decir, no te voy a acompañar, o sea, así con cara de, deja de fastidiar, o no me interesan tus cosas, ¿no? Eso es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Ha sido una semana muy pesada, la verdad preferiría esta vez quedarme a descansar. Suena muy diferente, ¿no? Entonces, si hay esa apertura entre las personas, puede darse ese tipo de comunicación y ese tipo de apertura, que no tienes que estar en todos los moles siempre. Entonces, bueno, es importante saber qué es lo que vas a comunicar
En cuestiones personales, pues para eso está el autoconocimiento, y en cuestiones laborales también es muy importante que sepas de qué estás, o sea, de qué estás hablando. Es importante que, por ejemplo, si tú vas a comunicarte con clientes hacia afuera de la empresa, entonces que sepas perfectamente qué es lo que estás manejando dentro, qué es lo que puedes o no puedes hacer con los temas de tu empresa, etcétera. Si no, vas como con las manos atadas, ¿no? La comunicación asertiva tiene que ver entonces, sumando todo esto que ya les dije, de tres cosas, ¿no? Es la parte verbal, es la parte no verbal y la parte paraverbal. Verbal, obviamente, es lo que decimos, y aquí el tip importante es hablar en primera persona. Cuando te refieres a sentimientos, a opiniones, a acciones, etcétera, decir pienso que, siento que, hagamos, etcétera. Perdón, voy a hacer. Si empiezas a hablar en plural, estás generalizando y estás asumiendo que todos los demás hacen lo mismo que tú. Si te das cuenta, o sea, incluso en un simple diálogo, en una plática de amigos, ¿no? En lo que sea, puedes empezar a tocar cualquier tema, ¿no? Y es que sí, como puede ser, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, es que cuando empezamos a andar con una persona, pues normalmente somos de tal forma. Ok, a ver, tú estás hablando por lo que tú haces. No sabes lo que las demás personas hacen, acostumbran, etcétera. ¿Sí me explico? Es como asumir la responsabilidad, por decirlo así, de tu opinión y de tus acciones. Es decir, yo cuando empiezo una relación hago tal cosa, siento tal cosa, acostumbro. No es generalizar y decir todos somos iguales. Entonces, este ejemplo que di es como general en una plática X. Cuando estás ya tratando un conflicto, tratando algo de manera personal e individual con alguien, es asumir eso que tú sientes. Yo pienso que, yo observo tal y tal cosa. Lo que estás expresando es que tú lo que ves, lo que opinas, es desde tu particular punto de vista. No es la verdad absoluta, es tu parte. Y como tal asumes tu responsabilidad, ¿no? Tu responsabilidad con todo lo que, o sea, con todo lo que conlleva ese punto. Si dices, es que sentimos, pues tú y quién más, ¿no? A lo mejor la otra persona está del otro lado y tiene un punto de vista radicalmente opuesto y no comparte, no entiende siquiera lo que le estás diciendo. Por eso es muy importante cuando trates de tener este tipo de conversaciones, hablar en primera persona. Otra, la parte no verbal, como les decía, el contacto visual, la postura erguida pero relajada, mostrar seguridad pero no agresividad. Si estás por teléfono, tener tu sonrisa telefónica, estudiar mucho esa parte del lenguaje corporal te ayuda muchísimo. Y no es porque vayas a manipular o a ser un gran actor, ni mucho menos, sino porque te ayuda a hacer que tu mensaje le llegue mejor a las demás personas. Y finalmente, la parte paraverbal. ¿Esto qué quiere decir? Todas las características que tiene tu voz. Es lo que les decía, la voz calmada, el volumen adecuado, la velocidad, por supuesto, la entonación. Y en cuanto al diálogo, esto es muy importante, respetar los silencios que se dan. O sea, lo que se dé naturalmente en la conversación está bien. Muchas personas odian los silencios, entonces empiezan a hablar de cualquier cosa, que a veces al otro le desespera, ¿no? Y dices, ¿esto qué tiene que ver? El hacer esto muestra nerviosismo y demuestra como que un acelere, como una ansiedad por llenar ese espacio. Muchas veces incluso, fíjense, cuando estamos solos, tendemos a prender el radio o a prender la tele o tener ruido de fondo. No nos gusta mucho el silencio, y mucho menos cuando tenemos que decir algo así fuerte e importante, ¿no? Otra, trata de sintonizarte con tu interlocutor. Esto se llama rapport en programación neurolingüística. ¿Esto qué quiere decir? Para que tu mensaje sea recibido de la mejor manera, como les decía también sobre el momento, ¿no? Encontrar el momento en que la otra persona esté tranquila, esté serena, etcétera. Pero también, ya que estés hablando con esa persona, trata de imitar, no de hacer burla ni de, o sea, como de juego, ¿no?
sino de sintonizar tu respiración, el ritmo de tus movimientos, incluso los movimientos. O sea, si la persona, bueno, esto es como que toda una herramienta que se hace en prácticas y demás, ¿no? Si la persona se mueve de tal forma, puedes tú seguirla. Es como un bailecito, por decirlo así, donde ambos se sintonizan. E inconscientemente, cuando tú tratas de sintonizar con la otra persona, se abre un vínculo, se abre la confianza, se crea como un lazo, aunque sea de manera inconsciente. Tú dices, ay, no sé por qué, pero me cayó bien esta persona, me dio confianza. Y es por eso, porque a lo mejor esa persona ya sabe cómo sintonizarse contigo. Por ejemplo, en terapia, cuando alguien llega súper acelerado y que empieza a hablar, y que, o sea, con la respiración así superficial y todo, obviamente yo no me voy a poner a su ritmo toda la sesión porque acabaríamos los dos así agotados. Más bien voy a empezar más o menos a su ritmo, pero la voy a ir bajando a un nivel donde tranquilamente puede expresarse. ¿Ok? Entonces, esto hay que practicarlo, pero traten de sintonizarse. Traten de percibir, traten de leer un poco cómo está la otra persona. Sintonicen incluso con la energía. Si saben de eso, si pueden aprender, de verdad que es muy útil y muy interesante. Otra, no interrumpir. Cuando la otra persona está hablando, déjala que hable. Guarda silencio, o sea, no pasa nada con que te quedes calladito unos minutos y dejes que la otra persona hable y termine de expresar sus ideas. Muchas veces el callarse y dejar que la otra persona hable primero o hable por completo te da mayor posibilidad a ti. No iba a decir, bueno, iba a decirte de salirte con la tuya, sino más bien de tener más información para lograr lo que quieres. ¿Por qué? Porque logras que esta persona te diga todo lo que está dentro de ella y ya de esa manera tú puedes no solo decirle lo que está dentro de ti, sino que tomas en cuenta esas opiniones de esa persona para que ya empieces a hacer como un tipo de negociación o esta situación que les mencionaba de ganar-ganar, ¿no? Y bueno, la entonación agradable. Para esto, hay veces que las personas contratan coaches de dicción o coaches vocales, ¿no? Sobre todo las personas que se dedican a ventas o que tienen que ver con clientes o que son oradores, etcétera, porque la forma en la que hablan y se expresan puede darles el éxito o no. Imagínense alguien que da conferencias y que tenga una voz súper monótona, aburrida, y pues se le van a dormir las personas, ¿no? Entonces tiene que manejar la voz de una manera mucho más ágil y más agradable para mantener esta atención. Entonces, bueno, el chiste es que tú, de manera honesta, calmada, directa y firme, puedas expresarte, gestionando tus emociones y pensando previamente qué es lo que vas a decir y cómo, sin ofender a los demás. No se vale, por supuesto, por favor, no se vale decir, bueno, esto te lo voy a decir, pero sin que te ofendas, ¿eh? O con todo respeto y te sueltas diciendo hasta lo que no. Hay que tener mucho en cuenta la palabra respeto en la comunicación asertiva. Piensa, por ejemplo, en la última vez que te invitaron a algo y que no querías ir. ¿Qué hiciste? Si dijiste que no, felicidades, ya. Palomita. Pero si sí fuiste, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría ahora si dijeras que no? ¿Cómo lo dirías? O sea, ya sabiendo lo que sabes ahorita. Obvio, hay cosas ineludibles, de hablar, ¿no? Son compromisos. Pero en general, ¿qué haces? ¿Cómo lo vas a hacer ahora? Ahora ya tienes más herramientas. Hay veces que no vale la pena el enojo que nos causa el decir que sí. Entonces, hay que empezar por respetarnos nosotros mismos. Ofrece, cuando de plano digas no a algo, no digas no tajantemente, sobre todo si la otra persona te interesa mucho o sientes que lo que te está pidiendo es muy importante. Proponle una fecha diferente, una hora diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Les digo, el chiste es llegar a acuerdos cordiales y no acuerdos como obligatorios. Y bueno, vamos a poner unos ejemplos, porque aquí a lo mejor se me está yendo como que todo mucho en teoría. Les voy a poner el ejemplo de la frase asertiva y la frase no asertiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, número 1, es que tú me dejas sola todas las responsabilidades. ¿Se fijan? La respuesta asertiva o la frase asertiva sería, cuando no vas a las juntas de la escuela de los niños, me siento sola. Es muy diferente, ¿no? O sea, de decirle siempre me dejas todas las responsabilidades, que ahí generalizamos de todo a todo,
a, a decirle en este momento específico me siento yo de tal manera, pues ya cambia la cosa, ¿no? Otro ejemplo, me pones tú de malas cuando llegas tarde. A decirle, cuando llegas tarde, yo me pongo de mal humor. Y a decirle por qué, ¿no? Entonces, cambian las cosas. No es lo mismo acusar. Por eso también es muy importante a veces escribir las cosas que vas a decir. Porque puede ser que para ti suene igual o estás diciendo lo mismo. Pero no, una forma te está diciendo yo qué siento y cómo me pongo. Y otra cosa es acusando a la otra persona y dándole la responsabilidad por tus emociones. Cambia. Otro ejemplo. Eres una desconsiderada que no piensa nunca en los demás. Y la respuesta asertiva sería, cuando no me avisas que vas a llegar tarde, me preocupo porque no sé si te pasó algo. Ya no están juzgando y calificando a la otra persona ni diciéndole, o sea, nada como tan drástico. Están diciendo específicamente qué parte de su conducta les molesta y cuándo. Último ejemplo. Me ignoras cuando te hablo y no me ves. Ok, la forma asertiva. Cuando te hablo y no me miras, yo me siento ignorada. Es muy diferente mencionar algo que es objetivo e innegable, como que no te ve y no te, o sea, que no te ve cuando le hablas, a decirle me ignoras, me siento. ¿Ok? No sé si quedó claro. Si tienen alguna duda, pues pueden escribírmela aquí. Ahí estoy viendo. Minerva, Edith, Yurixi, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, como les decía, esta parte del atacar a los demás, del ofender, también tenemos que tener mucho cuidadito si queremos realmente que las personas nos escuchen. ¿Qué pasa cuando a ti te empiezan a reclamar algo? Te cierras. Cuando te dicen de entrada, eres un tal o eres una tal por cual, te cierras, no escuchas y por supuesto que no te abres a ningún tipo de negociación de nada. Entonces ahí ya se cerró toda la posibilidad de tener una comunicación asertiva. Entonces, bueno, la formulita para la comunicación asertiva es, número 1, expresar la acción del otro, la acción, ¿ok? Más la consecuencia observada en ti desde tu perspectiva. Y después puedes realizar una pregunta que demuestre interés o que valide la percepción del otro. Entonces, después de decir toda esta frase, puedes decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿O tú qué opinas? Un ejemplo más. Cuando recoges a los niños tarde del colegio, ellos sienten que no te importan. O sea, aquí estás hablando por los niños, que a lo mejor ni siquiera te han dicho nada, ¿no? Entonces, si lo cambias a, cuando recoges a los niños tarde del colegio, me preocupa que ellos sientan que no te importan. ¿Tú cómo lo ves o tú qué opinas? Entonces ya ahí como que se abre el diálogo y hay una forma diferente de abordar el tema con la persona. Susi nos dice, en esta época de tecnología hay menos atención a quien está frente a ti. Sí, por eso hay que crear ese espacio y como que ese espacio de apertura que hablábamos hace ratito, ¿no? Donde no todo el mundo en la casa esté todo el tiempo en su nube, sino que haya momentos, aunque sea pocos durante el día, aunque sea durante las comidas, aunque sea X momento el fin de semana, donde haya esa apertura y ese intercambio de ideas y donde todos se sientan escuchados y entendidos. Si no, pues sí, cada quien finalmente va a vivir en su rollo, se van a sentir cada quien ignorados y va a haber muchos conflictos precisamente por eso, porque cada quien percibe las cosas desde su particular punto de vista y no hay ningún feedback, ni ninguna escucha, ni ninguna nada, ¿no? Entonces, eso. Y otro tip más, no hay que generalizar, esto ya se los había mencionado, así como brevemente. No usar palabras como nunca, siempre, todos, nadie, ¿ok? Esto es como decir, es que yo ya no quiero tener novio porque todos los hombres son iguales. Pues no. Entonces ahí, ¿qué sería como la frase asertiva? En este momento, o hasta este momento, los hombres que yo he conocido han sido de esta forma. O, otro ejemplo, jamás voy a emprender un negocio en mi vida porque siempre me va mal. A ver, la forma asertiva de comunicar esto sería,
voy a pensar bien cómo, cómo organizo, cómo planteo un negocio donde tenga mayores posibilidades de éxito. ¿Ok? No siempre te va mal, porque seguramente en tu vida has tenido buen éxito en algo, ¿no? No todos los negocios son malos, entonces, y no, o sea, no, nada está escrito y ni está, o sea, no está grabado en piedra, ¿no? Entonces, esto de las generalizaciones es muy duro, sobre todo cuando lo usas hacia otra persona, en este último ejemplo. No quiero hacer reuniones por el momento porque las últimas veces te fuiste y me dejaste alzar yo sola. Esta es una forma asertiva de decir las cosas. Si yo lo pusiera agresivamente y así sin pensar, no vuelvo a hacer nunca una reunión en mi vida. ¿Por qué? Porque nadie me ayuda, son unos desconsiderados y yo siempre soy la chacha de todos y acabo haciendo todo yo. Es muy diferente, ¿no? Entonces, por el momento estoy cansadona, no tengo ganas de ponerme a hacer cosas, ya. Entonces, ahí como que se abre al diálogo, como que puede ser que si las otras personas quieren te digan, bueno, no, esta vez prometemos sí ayudarte o lo que sea. Pero es también una forma de comunicarte que te hace las cosas más leves a ti. Deja tú ya a los demás. O sea, obviamente la relación interpersonal es muy importante. Pero cómo expresas tus sentimientos marca toda la diferencia. Por ejemplo, en el ejemplo del novio que estaba poniendo, si tú en tu diálogo interno no asertivo estás diciendo todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales y yo jamás voy a encontrar el amor y todo, pues obviamente ahí te estás generando como una creencia que va a manifestarse en personas que cumplen eso que tú estás diciendo, que son malas personas, que no son buenas parejas, etcétera, etcétera. Entonces como que te va a reafirmar eso que tú decías. Entonces, y esto es como que el poder de la palabra, esto ya lo habíamos hablado en otro live, y es, o sea, es como muy lógico, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que, pues a partir de hoy, practiquen esta forma nueva de comunicarse. Si tienen conflictos con alguien, si quieren decir que no, háganlo, pero siempre buscando esta paz, no solo la de ustedes, sino obviamente también en sus relaciones. Busquen los momentos adecuados, busquen las palabras, si es necesario incluso, graben o escriban en los diálogos que necesitan llevar a cabo. Si es algo fuerte o algo más elaborado que tengan que platicar, ¿no? Si es algo, por ejemplo, del trabajo, sí conviene escribirlo para que ustedes como que ya también tengan pensadas cuáles son los pros y los contras que pueden surgir, cuáles son las preguntas, cuáles son las objeciones, y ya tener la respuesta para todo y que no nos saque de onda. Hay veces que las respuestas de la otra persona nos sacan de equilibrio y es donde sacamos nuestra reacción más intuitiva, que normalmente es la agresiva. Entonces, si lo tienes ya pensado, visualizado, cómo va a estar esta situación, cómo va a estar este diálogo con esta persona, ya es más difícil que te saquen de onda. Ya es más fácil para ti a lo mejor encontrar las palabras porque ya en tu cabeza lo tuviste visualizado en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, amigos, y otro, les voy a dejar un ejercicio. Creo que ya se los había dicho en otro live, pero no importa, es muy bueno. Si eres de las personas que te cuesta mucho trabajo decir que no, esta semana di que no a todo. No se trata de decir que no tajantemente. Puedes decir, dame chance para pensarlo bien. Te respondo en unas horas o te respondo mañana. En ese tiempo, realmente permítete consultarte a ti mismo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pregúntate si esta actividad a la que te están invitando o la que te están pidiendo va con tus principios, va con tus intereses, etc. Y encuentra, o sea, hay veces que decimos que sí porque nos agarran en el momento y decimos, está bien si voy, porque no se te ocurre una mejor historia. Cuando ya sabes bien a bien si sí quieres o si no quieres, ya tienes el tiempo para formular tu respuesta, si es que la quieres dar. Y si no, decir, ¿sabes qué? Te agradezco mucho que me tengas en cuenta, pero por hoy o en esta ocasión no puedo acompañarte. Tan, ¿no? Entonces, los invito a eso, a crearse esta semana este espacio para que ustedes puedan darse el tiempo y el lujo de decir que sí a lo que quieran y no a lo que no quieran. Y bueno, amigos,
Para lo que necesiten en este tema o en otros, ya saben, mi celular es 55 33 33 23 71. Esto lo podemos trabajar en sesiones individuales. De verdad que hay mucha gente que me consulta por eso, para crear límites y saber cómo comunicarse adecuadamente con sus seres queridos. Y bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos aquí, bueno, estoy aquí en Face, en mis dos páginas. Una es Gabriela Benítez Coach, que es donde comparto todo lo de coaching, o en Anam Cara by Gaby de Coach, que es donde comparto las cosas de terapias complementarias, alternativas, etcétera, etcétera. También mañana les comparto, por supuesto, este video en YouTube. Y síganme. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.